En México hay una realidad y en el mundo hay otro. ¿Por qué? Quizá es cuestión genética, constitutiva. A lo mejor los mexicanos y los latinos tenemos otro tipo de predisposición porque tenemos otros genes que compartimos con nuestros ancestros y no necesariamente son europeos o escandinavos o qué sé yo. Y por ejemplo en Japón, en China, en esta parte del oriente, pues tienen otros tipos de cáncer. Tiene que ver mucho con la alimentación. Hay factores que lo van a agravar y los factores sí están bien identificados, lo sabemos muy bien. Y uno de ellos es pues una mala alimentación, o sea, querer o no querer, comer muchos productos procesados, muchas grasas, tener un peso muy alto, ser obesos, no hacer ejercicio, tener malos hábitos de sueño. Todo eso son factores de riesgo para el desarrollo de cáncer. Las personas, las mujeres, ojo, que están tomando hormonas o tratamientos que son sustitutivos, también tienen un riesgo. No quiere decir porque lo hagan, pues ya les va a dar. Pero acuérdense que esto es un costal que vamos llenando con piedritas. Y en el momento en el que se llene, pues se manifiesta la enfermedad. Habrá veces que a lo mejor nunca nos va a dar nada, ¿no? Porque no tenemos esa predisposición. Y así podemos ser obesos y fumar y estar expuestos a hasta radiaciones y no va a pasar nada. Pero a lo mejor con uno solo es suficiente. Entonces hay que tener cuidado. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Hola amigos de Imperfecto, bienvenidos al programa de Escucha tu Salud con tu amigo el Dr. Jaime del Río. Amigos también que se conectan en este momento por la plataforma de Facebook Live en mi canal, bienvenidos. Para las personas que nos podrán ver en repetición en YouTube o aquellas personas que les gusta ver en podcast, también bienvenidos. Ya saben que estamos en los podcasts de Anchor, de Spotify, de Google Podcast y también por iHeartRadio también. Ahí pueden descargar los contenidos del programa Escucha tu Salud. Bienvenidos sean todos ustedes como cada martes a este programa que hacemos juntos. Y bueno, el día de hoy pues tengo nuevos temas, nuevos tópicos muy interesantes. Qué gusto que estén ahí. Qué gusto tenerlos cerca, qué gusto que participen. También saben que pueden participar directamente si lo quieren hacer por el WhatsApp de Imperfecto en la página de imperfecto.com.mx. En la modalidad de radio van a encontrar la pestañita del WhatsApp. Si lo hacen a través del Facebook, también ahí están los teléfonos para el WhatsApp. Así que pues vamos a darle a este martes lluvioso. Martes también de un poco ya haciendo frío y bueno, martes de que ya se acercan el cambio de horario. Acuérdense que el 30 de octubre vamos a hacer el cambio de horario, nos van a regresar esa hora que nos deben de sueño, entonces siempre es mucho más fácil hacer esta transición para atrás que para adelante. Recuerdo que cuando es para adelante en la primavera y cuesta más trabajo, ¿no? Pero cuando nos ponen a dormir más, siempre nos gusta y nos va mejor, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con lo del cambio de horario de verano? Pues parece que la hora de México va a ser la hora de Dios, como dicen por ahí, ¿no? El secretario de Salud, o la hora del presidente, como decían los chistes, que no son tan chistes, viéndolo desde este punto de vista. En fin, nos adaptamos a lo que sea, ¿no? Tenía su motivo, tenía su razón. Confieso que era difícil, sí. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Eso lo platicaremos en su momento. Bueno, déjame
pues vamos a buscar algo de información científica que diga algo de si los cambios de horario de verano nos afecta el ciclo metabólico o el reloj biológico, ¿no? Bueno, vamos a hablar de temas muy interesantes, ¿no? Vamos a hablar de la conmemoración y por supuesto hablaremos del tema de lo que es el cáncer de mama, ¿no? El 18 de este mes conmemoramos un año más de el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Uno de más días en los que luchamos y nos acordamos y hacemos esta concientización de que debemos de hacer diagnósticos oportunos, de luchar, de tratar a nuestras mujeres y también los hombres que lo pueden padecer, porque también eso no crean que es exclusivo de la mujer. Abrumadoramente sí, pero los hombres también tienen mamas, aunque estén poco desarrolladas. Entonces hablaremos de eso. Traigo unos temas ahí que en este afán de buscar información en noticias son relevantes para mí, creo que serán muy útiles. Hablaremos de este trauma constante que sufren los jugadores de fútbol americano y quizá no vayamos tan lejos. Vamos a las ligas infantiles. ¿Qué pasa cuando tu hijo está jugando fútbol americano y constantemente está chocando su casco contra otro, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a platicar un poquito también sobre algunos estudios que se han hecho sobre en relación a la tipificación de lo que es el cáncer de mama en relación con otros tipos de cáncer, y algo que creo que es fundamental para este país, para el mundo, hablar de los seguros médicos. Los seguros médicos creo que el día de hoy, más que nunca, son desgraciadamente un mal necesario. Pero ¿cuál es la realidad de lo que está pasando con los seguros médicos? Tenemos que aceptar que los seguros médicos se han vuelto prácticamente incosteables, ¿sí? Cada vez menos personas pueden pagar un seguro médico, cada mes menos el porcentaje de personas que pueden contar con esta protección. Y vamos a platicar un poquito de la problemática, del por qué los seguros médicos son tan caros y por qué es que no están regulados, o sea, se mueven como, o se manejan como instituciones, una cosa muy híbrida que goza de beneficios entre salud, pero también como institución financiera, pero no hay nadie que los audite, no hay nadie que los regule, no hay nadie que diga hasta aquí. Cualquier día, de un año para otro, de un quinquenio para otro, te pueden subir lo que se les dé la gana en seguro, 20%, 30%, si bien te va, solo es la inflación. ¿Por qué? ¿Por qué los diputados que están tan preocupados en hacer tantas reformas, leyes, por qué no se preocupan por también atender estos problemas que son de interés de todos? Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a platicar, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si hablamos un poquito de la encefalopatía traumática crónica? Por ahí, y hago esto para que rápidamente conecten. Hay una película de un actor famoso que se hizo más famoso en la entrega de los Óscares por andar cacheteando a sus compañeros. Y me refiero al galardoneado Will Smith. Es un buen actor, sin duda. Es un buen actor. Polémico en algunas cosas y buena persona, a mí me genera mucha simpatía, ¿no? Este actor hizo una película que se llama La Verdad Oculta, donde es un patólogo en un estado, no recuerdo el estado, en la Unión Americana, en los años 80, que empezó a ver que los jugadores de fútbol americano que morían de manera prematura, y él hacer las autopsias encontraba en el sistema nervioso central, en el cerebro, una serie de daños que no eran propios de la edad, ¿sí? De gente que era politraumatizada, de gente que tenía cerebros mucho más viejos para su edad, cerebros mucho más pequeños, con hemorragias, con cosas. Y claro, esto desató un problema en toda la Unión Americana que salpicó a todo el mundo,
pero particularmente la Unión Americana, porque pues, es donde se juega por excelencia este deporte. Y debo decir que el Supertazón y los juegos de fútbol americano son el gran negocio de millones y millones y millones de dólares, ¿no? Entonces, por mucho quizá el Supertazón quizá esté compitiendo, no tengo los números, pero a nivel muy cercano al número de audiencia que ve un mundial de fútbol, por ejemplo. Nada más que el mundial de fútbol es cada 4 años y el Supertazón es cada año, ¿no? Entonces se pierde ahí, gana por mucho el Supertazón, ¿no? Los juegos de playoff, las temporadas, etcétera. Los mundiales son cada año. Y sí es cierto que el fútbol se ve más en todo el mundo, pero un evento de esta magnitud no es tan frecuente. Entonces, al chocar estos hallazgos médicos con pues el negocio multimillonario de tantas empresas, fíjense, empresas de refresqueras, de cigarros, empresas de ropa deportiva, empresas de, bueno, hasta los aguacateros de Michoacán están ahí en el Super Bowl. No saben la cantidad de toneladas que venden de aguacate para hacer guacamole, y es algo que se ha hecho y que está ya muy compenetrado en las costumbres de la vida americana, que para el Super Bowl hay que comer guacamole. Entonces se exportan como nunca en todo el año miles de toneladas para que puedan cubrir esta demanda, ¿no? Ese es un punto que, pues por cierto, nos conviene a México y a las personas que son productoras del aguacate. En fin, entonces este negocio que es multimillonario o multibillonario, pues choca, ¿no?, con un médico que está reportando que, oye, está habiendo problemas importantes. La gente que está jugando en fútbol americano se está lesionando, está envejeciendo, está teniendo Parkinson, porque los que no se morían también tenían problemas de depresión, se suicidaban, tenían problemas de Parkinson, de la coordinación. Entonces hay un daño al estar sometiendo un estrés traumático crónico a las neuronas del sistema nervioso, pues empieza a haber estos daños, ¿no? Y yo decía, bueno, yo como papá, porque también en alguna ocasión alguno de mis hijos me dijo, oye, quiero jugar fútbol americano. Pues qué padre, porque es un deporte padrísimo, un deporte que pues te enseña mucha disciplina, te lleva al límite, te enseña que debes de jugar en equipo para lograr los objetivos. Tiene muchas cosas que alimentan al ser, que alimentan la fortaleza interna, pero bueno, este problema es cierto, ¿no? Y desgraciadamente tengo una experiencia cercana de un familiar que en sus años de adolescente, 16, 15, jugando americano, sufrió un accidente que le costó, pues si bien es cierto, no la vida, quedó con una lesión permanente, o sea, una discapacidad motora y un tanto de agudeza mental, de agilidad. Es decir, él al estar jugando un partido, de repente el casco vuela por un lado, ciertamente ahí hubo un problema, y recibe el impacto, el golpe directamente en el cráneo. Esto le genera un trauma de cráneo grave que lo lleva mucho tiempo a estar hospitalizado, en coma, con hemorragia, y las posibilidades que tenía él de sobrevida a voz de los médicos que lo atendían eran pobres. Prácticamente le decían a su madre que era cosa de horas quizá, que a lo mejor no pasaba la noche. Vaya, imaginen ustedes eso, ¿no? Y es precisamente esto, este traumatismo crónico. Fue un trauma agudo por desgraciadamente la pérdida de la protección que tenía, pero el daño que tuvo él fue irreversible, ¿no? Él quedó con una secuela, con una pequeña, no quedó hemipléjico, es decir, puede mover sus 4 extremidades, pero por ejemplo, para caminar tiene que una marcha claudicante, ¿no? O sea, no puede dar bien los pasos, no coordina,
algo se desconectó ahí, el cerebro quedó dañado, su cuerpo del lado derecho, pues la verdad es que no tiene buena coordinación, sus movimientos son toscos, la prensa, el detalle del movimiento de prensa fina, los movimientos finos se perdieron, vaya. Y bueno, y a nivel central, pues la memoria es pobre, el lenguaje es un tanto arrastrado, la lengua, o sea, vaya, es una desgracia, ¿no? A eso me refiero. Por lo tanto, si vamos a jugar, si vamos a tener algún familiar, alguna persona, un ser querido, un hijo, jugando este deporte, debemos de preocuparnos porque tenga todas las protecciones y donde esté jugando se preocupen por ello también, ¿no? Si bien es cierto, a raíz de estos hallazgos reportados desde esta época que se publicó esta investigación, y entonces yo seguía platicándoles de toda esta situación, de todo este evento que se vivió. Y bueno, resulta el día de hoy me encontré con una nota donde en un estudio que se hizo con varios cientos de chicos de la escuela secundaria, del high school o del middle school, secundaria y prepa, que es donde más juegan americano los chicos, sobre todo en la prepa, donde trataban y donde ellos ponían sensores, ¿no?, en sus cascos en los entrenamientos y en los partidos, y donde veían cuántos golpes recibían los chavos durante un año, ¿no? Y entonces se veía que eran cientos de veces al año, ¿no? Estábamos hablando un poco más o menos unas 700 veces que recibían impactos directamente en lo que era el casco. Y aunque uno use un casco, sabemos que pues no es una protección que nos quite por completo el impacto o el daño que nos va a causar. Acuérdense que el daño no necesariamente tiene que ser directamente por el golpe contuso, aunque adentro tenemos la protección del cráneo y el cerebro está flotando en una cisterna, pues el hecho de que se mueva de esta forma súbita va a aventar al cerebro hacia las paredes del cráneo y automáticamente se va a estar golpeando también. Por lo tanto, también sufre daños, aunque no sea directo, ¿no? Entonces, ellos decían que de alguna manera la prevención para que esta enfermedad, para aquellos que van a ser semiprofesionales o profesionales o van a seguir jugando muchos años de su vida, debería de empezar a etapas cortas de su vida, donde se debe evitar el contacto mínimo por lo menos con el casco, o tratar de modificar el tipo de contacto, las entradas, etcétera, ¿no? Sabemos que ya a nivel semiprofesional, a nivel de la preparatoria, pues se juega a un nivel muy fuerte y reciben impactos fuertes, y muchas veces propios de la edad, pues a veces no miden ellos las consecuencias, ¿no? Y entonces el daño se está causando, está siendo progresivo. Si tienen tiempo, si no han visto esta película, véanla. Se llama La Verdad Oculta, con Will Smith. La van a encontrar en plataformas como Netflix. Y estoy seguro que si este tema les interesó, les va a encantar la película. ¿De acuerdo? Bueno, ahí hacemos la conexión entre la vida real y Hollywood, ¿no? Seguramente va a ser de mucho interés. Vamos a hablar rápidamente, antes de hablar del cáncer, sobre las instituciones de los seguros médicos. Los seguros médicos, si bien es cierto, son seguros de protección que tenemos por si pasa, si tenemos un accidente, una enfermedad crónica, una enfermedad catastrófica, y lo más importante es que podamos tener acceso a todos los recursos para que podamos ser atendidos de la mejor manera. No podemos compararnos con muchos países, por ejemplo con Estados Unidos, porque desgraciadamente allá la población, por ley, hasta antes del Obamacare, hasta el 2008, todos tenían que contratar su seguro médico y el Estado no les proporcionaba ningún tipo de atención que no fuera gratuita, como en el caso de México, donde tenemos instituciones públicas de diferentes niveles, primero, segundo y tercer nivel, es decir, clínicas de salud,
hospitales que tienen servicios de cirugía, que tienen las especialidades básicas, y hospitales de tercer nivel, que son los institutos nacionales de salud que ustedes conocen como cancerología, oncología, el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Nacional de Psiquiatría, etcétera, ¿no? Es donde se concentra, pues me atrevo a decir que el conocimiento y la investigación en sus niveles más amplios, y a las que sí podemos tener acceso. De hecho, un requisito para acceder a estos institutos es no contar con seguridad social. Y por seguridad social me refiero a que no tengas derecho a biencia ni del ISSSTE ni del Seguro Social, que son las dos grandes empresas, una del Estado y otra de las empresas que pagan los seguros para que sus trabajadores estén protegidos desde el punto de vista de salud. La realidad es que los servicios son de mediana a baja calidad, depende de dónde vayamos, a menos que vayamos a un Instituto Nacional de Salud. Ahí sí puedo meter las manos al fuego de que están recibiendo la mejor atención. Pero si ustedes van a una clínica, a un centro de salud, lo siento mucho, incluso en los grandes hospitales, en los grandes centros, en los institutos de salud, la demanda rebasa la capacidad de los institutos. Y lejos de que se brinde un buen servicio, se brindan servicios incompletos, a medias. Encontramos al personal cansado, ¿no? Sobreexplotado, de malas, por supuesto, mal capacitado, en todos los niveles. Estoy hablando médico, enfermera, radiólogos, personal administrativo, hasta el policía de la puerta. O sea, no pareciera que estamos mendigando y no es un derecho que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, muchas veces nos hacen sentir como pues como pordioseros, como mendigos, que estamos ahí pidiéndoles un favor, siendo que es algo que al momento de pagar nuestros impuestos, incluso nuestras cuotas de ingreso al ISSSTE, al Seguro Social, pues deberíamos de tener un servicio de calidad, y no lo tenemos. Ahora, les decía, en nuestra contraparte, siempre nos comparamos con Estados Unidos. A partir de 2008, Obama dice, bueno, pues sí, compañía aseguradora, te has hecho multimillonaria cobrando mis seguros a los americanos. Entonces, de ahora en adelante, voy a modificar la ley y estás obligada a atender a la persona que te está pagando y a todos sus familiares menores de 26 años, sin que se pague de manera adicional. Eso fue un tema que causó mucho jaloneo, que finalmente salió, que Trump trató de echarlo para atrás, y que bien que mal ahí está. Y hay instituciones de seguros que son muy baratos, como el Medicare, pero de todas maneras pagan. ¿Qué le falta a este país para que tengamos un servicio de calidad, un servicio de medicina europea o escandinava, como nos lo prometieron? Nos lo prometió nuestro presidente. Pues que le ingresen y que le metan dinero al sector salud. Y todo radica en esto. Estoy pero bien seguro, miren. México destina entre 2.3 y 2.7% del Producto Interno Bruto, o sea, de lo que gana México, solo el 2.3 o el 2.7% se va al sector salud. Y ellos se encargan de distribuirlo y mandarlo a todos lados, comprar las medicinas, prever todo para el año. Esto es por mucho, muy por debajo de lo que los países europeos están invirtiendo. Los países europeos invierten al menos el más bajo, más del 6% en lo que es la cobertura en los servicios de salud. Y hay países que invierten el 7, el 9 y hasta el 11%. Entonces, es ahí la diferencia del por qué los servicios de salud que recibimos no son lo que quisiéramos ni lo que deberíamos. Y en gran parte, en gran medida, es por culpa de que no se le invierte y no se le dedica. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo? Pues se va recortando el presupuesto. Se va recortando.
¿sí? Recorte por aquí, recorte por allá. ¿Para qué? Para gastar en otras cosas, para gastar en obras de infraestructura que ojalá fueran benéficas igual que tener hospitales y atención de salud, pero no. Se invierte en refinerías, se invierte en trenes, se invierte en aeropuertos que, pues, si bien mal, son necesarios, pero no son tan importantes como el tema de salud. Y es ahí, es ese nicho donde se aprovechan las instituciones de seguros médicos para tratar de jalar gente, para tratar de que busquemos una mejor atención, y hacen un monopolio. Y aunque hay 100 compañías de seguros, nosotros identificamos plenamente a ¿cuántas les gusta? ¿Unas 10, 15? Pues el mercado está en ellos. Y son unos abusivos, ¿sí? Les debo decir, de un año a otro, con la aparición de los seguros médicos, con la aparición de lo que es el COVID, los seguros médicos aumentaron un 30%. Un 30%. Entonces, de manera arbitraria. ¿Por qué? Pues porque gastaron mucho, porque se quedaron sin dinero, entonces tengo que subir 30% los seguros médicos porque ya me gasté de más. Y sin más ni más, sin regulación, sin nada, sin pedir autorización, no puede ser, ¿no? Y es a esto a lo que me refería, donde los diputados deberían de estar regulando a las instituciones de seguros médicos para que no hagan eso y actúen de manera tan arbitraria con los mexicanos. Voy a agarrar los próximos minutos para que hablemos del cáncer de mama. Ahora sí, el tema principal. Les dejo de tarea, piensen qué está pasando con los seguros médicos, y yo creo que sí deberíamos de exigir una regulación, ¿no? Que dejaran de estar pensando en reducirse el sueldo, en reducir el número de diputados. O sea, de verdad deberían de trabajar en favor de todos nosotros, y esta es una necesidad fundamental. Bueno, mañana conmemoramos, porque no podemos celebrar este tipo de cosas, y es muy importante decirlo, conmemoramos, nos acordamos de que es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. En otros programas hemos abordado el tema de qué es el cáncer, ¿no? Y lo estuve pensando hoy, ¿cuál sería la mejor forma de explicar qué es el cáncer? La cuestión técnica, pues cualquier persona se las puede decir, cualquier médico. Es el crecimiento anormal, acelerado, de las células de un tejido que no está regulado. Chin, o sea, pues qué bonito suena. Pero piensen ustedes que ustedes tienen un jardín de rosas padrísimo, todo armónico, y ustedes van y se sientan y escuchan el cantar de los pájaros, etc. Entonces es un lugar que está en armonía, en equilibrio, y de repente llega una plaga, otro tipo de planta, una planta que crece de manera muy importante, muy rápido, que crece más rápido que los rosales y que los mata además, y que este crecimiento va acabando con su jardín, y al final ya no va a haber jardín, ¿sí? Va a haber pura hierba fea, hierba mala. Pues eso es el cáncer, o sea, es una plaga. No le podemos decir plaga porque son nuestras mismas células, pero en realidad, si lo vemos desde este punto de vista muy funcional, realmente sí. O sea, es una célula que no tiene función, no tiene principios, es una célula que crece de manera aberrante, es una célula que puede crecer en cualquier tejido, y que lo único que hace es crecer, 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 y quitarle recursos a las otras células, quitarles oxígeno, nutrientes, crea nuevos vasos sanguíneos, o sea, se cuelga de la red de vasos, roba recursos. Y entonces las células que están menos adaptadas, que no tienen estos defectos, mueren finalmente. Y entonces, si esto me pasa en el hígado, pues yo empiezo a tener una insuficiencia hepática,
el hígado deja de funcionar y olvídense, el hígado sirve para una gran cantidad de cosas. Nada más les voy a decir que el hígado de primera entrada es nuestro gran desintoxicador, o sea, elimina todas las sustancias de desecho, todo lo que no nos sirve, lo procesa, los metabolitos tóxicos. O sea, sin hígado realmente pues nadie vive, ¿no? ¿Qué pasa si se van los riñones? Pues otro tanto igual. Los riñones son la gran coladera de las aguas, de todo lo que circula en nuestra sangre, ¿no? Recoge electrolitos, recoge sodio, potasio, las mismas células sanguíneas las contiene para no orinarlas y estar orinando sangre. ¿Qué pasa cuando ya no funciona el riñón? Pues empezamos a perder todo por ahí. En el pulmón pues se encarga del intercambio gaseoso, de que salga el dióxido de carbono, de que respiremos oxígeno, indispensable para la vida. ¿Qué pasa cuando ya no hay superficie para respirar? Pues nos ahogamos y morimos. Entonces, y así cada órgano tiene una función. Entonces, el cáncer se va a manifestar dependiendo del órgano que está atacando. Y desgraciadamente, no solamente crece en un solo lugar, ¿no? Tiene metástasis. Entonces crece aquí, pero luego manda acá y luego manda allá. Y hay cáncer en los huesos y hay cáncer en muchos otros lugares. Entonces, piensen ustedes que realmente el cáncer es una plaga que nosotros creamos, nuestras células que están alteradas genéticamente y van creciendo. Ahora, ¿cómo está el cáncer a nivel mundial? Y aquí es algo bien interesante. Porque en México hay una realidad y en el mundo hay otro. ¿Por qué? Quizá es cuestión genética, constitutiva. A lo mejor los mexicanos y los latinos tenemos otro tipo de predisposición porque tenemos otros genes que compartimos con nuestros ancestros y no necesariamente son europeos o escandinavos o qué sé yo. Y por ejemplo en Japón, en China, en esta parte del oriente, pues tienen otros tipos de cáncer. Tiene que ver mucho con la alimentación. Hay factores que lo van a agravar. Y los factores sí están bien identificados, lo sabemos muy bien. Y uno de ellos es pues, una mala alimentación. O sea, querer o no querer, comer muchos productos procesados, muchas grasas, tener un peso muy alto, ser obesos, no hacer ejercicio, tener malos hábitos de sueño. Todo eso son factores de riesgo para el desarrollo de cáncer. Las personas, las mujeres, ojo, que están tomando hormonas o tratamientos que son sustitutivos, también tienen un riesgo. No quiere decir porque lo hagan, pues ya les va a dar. Pero acuérdense que esto es un costal que vamos llenando con piedritas. Y en el momento en el que se llene, pues se manifiesta la enfermedad. Habrá veces que a lo mejor nunca nos va a dar nada, ¿no? Porque no tenemos esa predisposición. Y así podemos ser obesos y fumar y estar expuestos a hasta radiaciones y no va a pasar nada. Pero a lo mejor con uno solo es suficiente. Entonces hay que tener cuidado. La medicina ha avanzado, pero eso quisiéramos, pero la realidad es que indica que 1 de cada 3 personas tendrá un problema relacionado con este tipo para los próximos 30 años, ¿no? En el 2050. Pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay que tomarlo en consideración. Y el día de hoy quiero que hablemos del cáncer de mama. El cáncer de mama, la glándula mamaria, sabemos que tiene una función fundamental en la vida de cada ser humano. Y me refiero a que la glándula mamaria produce el alimento que es el alimento natural indicado para todos los recién nacidos vivos. Hombres, mujeres,
todos se deberían y debemos de alimentar o tratar de fomentar la alimentación al seno materno. Es fundamental la primera toma. En el seno materno, en la leche, van nutrientes, anticuerpos, van cierto tipo de productos, lactobacilos, incluso hay algo que se habla como que es un lenguaje no escrito, por decirlo así, de manera figurada, que utilizan las células para comunicarse. Es una serie de transductores, es una serie de señales celulares que permiten que haya un excelente entendimiento entre una célula y otra y trabajen, ¿no? Son como estimuladores, como vías, canales de comunicación. Todo eso se transmite a través del seno materno, además de todo lo que tenga que ver con el amor, el cariño, la relación entre madre, hijo o hija, que es fundamental también para el crecimiento de un ser. Bueno, hay una serie de conductos sobre la glándula o sobre los pechos, en los senos, que se encargan de la producción de la leche. Y estos conductos son susceptibles a infectarse, a dañarse, a crear nódulos. Es un tejido que pues es cierto que no es perfecto, pero tiene una función fundamental, como les decía. Y todas las mujeres a partir de los 20 años pueden tener inflamaciones agudas o crónicas que están relacionadas con la alimentación, el estilo de vida, el estrés emocional y el tabaquismo, el consumo, por ejemplo, de bebidas de cola, ¿no? Todo eso puede inflamar y no es raro, o sea, que las mujeres lleguen a tener una cosa que se llama una enfermedad fibroquística, que si no bien no es un proceso inflamatorio benigno que se resuelve con la dieta, con el uso de algunos antiinflamatorios. Pero ¿qué pasa cuando la inflamación es crónica? Entonces, el hecho de estar dañando a las células que están dispuestas en estos conductos productores de leche, empieza a generar el crecimiento anormal de las mismas células. Y estas células empiezan a crecer de manera exagerada, de manera abrupta, de una forma descontrolada, sin un propósito, sin una función, y entonces empezamos a tener, ahora sí, estas protuberancias, estas bolas, estos crecimientos de primera entrada, de primer nivel, en lo que es sobre la glándula mamaria. Y más adelante también puede generar, primero, una infiltración a los ganglios linfáticos y posteriormente crear metástasis en cualquier nivel. Los mecanismos por los cuales las células cancerosas se mueven es a través de vasos sanguíneos o de ganglios linfáticos. La red de ganglios linfáticos es una red también muy parecida a los vasos sanguíneos, que no lleva sangre, pero lleva un líquido que se llama linfa, que es el suero de la sangre, que tiene células, que tiene nutrientes. O sea, prácticamente es lo mismo, solo que no tiene glóbulos rojos, ¿no? Por decirlo de manera muy práctica. Pero tenemos un complejo sistema, una red compleja de circulación de lo que son los líquidos, la sangre y el agua corporal, por la cual se distribuye en todo el cuerpo. Entonces, son estas vías, estas carreteras que utilizan las células cancerosas para llegar a otros órganos. Y habrá unos y que otros más susceptibles dependiendo del tipo de cáncer. Les gusta ir a otros lugares o migran a otros lugares más que a otros sitios. El cáncer en México, el cáncer de mama en México es probablemente el primer cáncer que causa o la primer tipo de cáncer que tiene la mortalidad más alta entre las mexicanas y los mexicanos, porque les digo, también
El hombre tiene una glándula mamaria que no está desarrollada, pero también tiene tejido mamario. Entonces, puede también desarrollarlo, aunque no lo crean. Claro, son contados, muy pequeños los números, pero sí hay casos. Ahora, entonces, el primer lugar en mortalidad, con número de casos de cáncer de mama en México, es el cáncer, precisamente cáncer de mama. Estamos hablando, cada año se detectan, se diagnostican alrededor de 500,000 casos nuevos de cáncer de mama, de los cuales desafortunadamente al año se pierden aproximadamente el 20% de las vidas. O sea, alrededor de unas 100,000 personas mueren por cáncer de mama por año en este país. Y es bien cierto que si lo comparamos con años anteriores, sí se ha logrado reducir de manera importante el número de pérdidas de vidas y se ha incrementado también el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Gracias a qué? A las campañas como estas que son de concientización, de la autoexploración, es decir, todos los días o cada tercer día después del baño, yo tengo que autoexplorar mis senos. Y si yo detecto un crecimiento nodular, un crecimiento extraño, tengo que ir con mi ginecólogo. Eso ya está plenamente concientizado y es habitual. Y así como también es habitual el hecho de que las mujeres cada año se hagan un papanicolau o una colposcopía o ambas para prevenir cáncer cervicuterino, que pasó a ser el primer lugar de tipo de cáncer al tercer lugar o al segundo. Y también están acostumbrados y estamos acostumbrados a que las mujeres se hacen mastografías y ultrasonidos mamarios. ¿A quién se le hace un ultrasonido mamario? A las chicas más jóvenes de 20 a 30 años. ¿Por qué? Porque una radiografía en la mama, que es la mastografía, no tiene la misma definición que el ultrasonido porque la cantidad de células de los conductos son muy abundantes en las mujeres más jóvenes. Entonces no se apreciaría muy bien y daría muchos falsos positivos una radiografía. Más adelante de los 30 años se prefiere el uso de la mastografía. Y cuando hay dudas, entonces sí, ya interviene y tenemos que hacer una biopsia. Y es ahí, gracias a la facilidad que tiene este tejido de estar expuesto y tanto de manipulación como de infiltración o de toma de una biopsia, es que se pueden hacer diagnósticos más oportunos. A pesar de eso, desgraciadamente en México los diagnósticos no son tan oportunos como en el resto del mundo. De hecho, les quiero decir que comparando las estadísticas, si en México el primer lugar en cáncer femenino es el cáncer de mama, en el mundo no lo es. Son otros tipos de tumores, como tumores colorectales, tumores de... bueno, pues ya colorectal a todo lo que es aparato digestivo, ¿no? Abarca. Entonces tenemos tumores de tiroides, tumores de otro tipo, pero el cáncer de mama o el cáncer de cervicuterino no ocupan los primeros lugares. Y yo creo que en gran parte es por la forma en que se llevan a cabo la prevención en los servicios de salud. Por lo tanto, hoy quiero, una vez más, y siendo muy repetitivo y lo sé, que se haga conciencia, hombres y mujeres, de que esto tiene que ser una práctica habitual y que hay que autoexplorarse, hay que realizarse esos estudios, hay que visitar al ginecólogo de manera anual, aunque sea sumamente molesto, porque lo sé, porque no quieren ir, porque no está padre, ¿no? Es como cuando los hombres necesitan ir al urólogo y es todavía más, son más resistentes a ir, o sea, les cuesta mucho más trabajo que a las mujeres, ¿no? Bueno, vamos a ver, tenemos varias preguntas, tenemos tiempo para resolverlas. Dice, doctor, buen día. ¿Usted cree que no es conveniente que los chicos compitan o jueguen fútbol americano? ¿Qué opina? Yo creo que sí tienen que jugar, pero yo creo que la gente que es experto, debería ser experta en esta materia, debería de buscar reglamentar más y evitar
el menor contacto posible. De hecho, por ejemplo, hay personas, adultos o adultos mayores, incluso los niños o las niñas, que juegan una especie de fútbol americano bandera o tocho bandera, donde no hay un contacto directo. Sé que no es lo mismo, ¿no? No se vive la misma emoción. No tengo la solución y tampoco me atrevería yo a decir que no deberían de jugar. Mi obligación nada más consiste en decir los hechos para que ustedes valoren y estén informados y tomen la mejor decisión que crean para ustedes, pero eso sí teniendo toda la información. Gracias, Saúl. Dice, doctor, ¿a partir de cuándo recomienda que nos hagamos estudios para el cáncer? Es que a mí me da miedo porque me han dicho que es muy doloroso. Saludos, excelente programa. Gracias, Paulina. Paulina, es molesto. La verdad es que no duele. Yo no me echo una porque no, evidentemente no me toca. Pero sí he acompañado a mi esposa. Sí es una cosa odiosa que alguien te haga un estudio, que alguien tenga acceso a esa intimidad, pero es un mal necesario. Ahora, hablando de dolor, pues es un dolor somero, pasajero. Puedes hablar con personas que ya se lo han hecho con tu mamá, con una amiga más grande, una tía. Seguramente te dirán, ¿no? Y te podrán explicar mucho mejor en qué consiste esta molestia. Dice, doctor, ¿el cáncer se cura? ¿Y qué opina de los métodos alternativos como la herbolaria? Gracias, Sandra. El cáncer es curable en las primeras etapas. El desarrollo de la medicina cada vez está siendo muy interesante. De hecho, estuve viendo una pequeña publicación que se publicó en Frontiers Oncology, donde una colaboración entre chilenos, argentinos, mexicanos empezaron a tipificar genéticamente el tipo de cáncer de mama que tenían los latinos. Y lo comparaban con otras estirpes de cáncer que tenían los europeos. Y ellos veían y decían, bueno, genéticamente son muy parecidos este cáncer de mama a otros tipos de cáncer que presentan. Por lo tanto, las medicinas que utilizan allá para esos tratamientos pues pueden ser muy útiles para nosotros. Y es que estamos en desventaja, los países del tercer mundo, los países latinos particularmente, porque los estudios que se hacen para probar nuevas drogas, nuevos tratamientos para el cáncer, no son en población mexicana, centroamericana o sudamericana. Por lo tanto, las respuestas o la respuesta que presentan nuestros vecinos o nuestros amigos los europeos, pues no necesariamente tienen que ser favorables para nosotros. Y es ahí donde viene un desfase y es ahí donde fallan luego los tratamientos. Y entonces este tipo de estudios pues ayuda mucho. Entonces, en resumen, si detectamos el cáncer en las primeras etapas, sí se puede curar. De manera muy genérica, hablando muy general, depende del tipo de cáncer, depende de dónde esté localizado, depende qué acceso tengamos a los recursos, a los tratamientos, si es un cáncer que es radiosensible, si es un cáncer que es quimiosensible, que es un cáncer que se pueda operar, todo eso es importante. Ok, dice, doctor, los seguros son imposibles. Yo cuando trato de utilizarlo o los necesito realmente, siempre tienen una excusa. No te quieren pagar o hacen una tortura para poder recuperar tu dinero. Ojalá los regulen, pero es más negocio que apoyo. Excelente programa, Saúl. Yo ya lo sigo en el Spotify. Oh, gracias, Saúl. Qué bueno saberlo. Que también por ahí nos sigues. Gracias por el comentario. De verdad, yo también soy usuario de seguro. Y bueno, déjenme decirle 2-3 cosas que me han pasado, ¿no? A veces, el deducible puede ser alto, ¿no? Y entonces uno termina pagando lo mismo del deducible que lo de la cuenta del hospital y los honorarios médicos.
Ese digamos que es un mal menor. Pero lo que es un hecho es que los seguros buscan la manera de no pagar, ¿no? Porque les gusta jinetear al dinero. O sea, no les basta con que les pagues por adelantado. No les basta porque tengan tu dinero todo un año. Cuando tienen que pagar y ayudarte a salir del problema, te dicen, es por reembolso. ¿Por reembolso? Oye, ese es 1,000,000 de pesos, yo no lo tengo. ¿Cómo lo voy a pagar? O son 500 o 100 o lo que sea. O sea, ¿por qué me dices que es por reembolso? Pues así son algunas aseguradoras. Ahora, donde se encajan todavía más y quieren sangrar más a los usuarios. No, pues es que me tienes que pagar el deducible y el coaseguro, y como no es médico de red, ándale, ahí van, 30% de la cuenta te toca a ti. Dices tú, bueno, pues ya estoy aquí atorado, pues ya de los males en menos. Pero eso está mal. No deben de ser tan abusivos. Y eso sí se tiene que regular. Creo que deberíamos, no sé, presionar, de veras presionar a las autoridades que se encargan de regularlos. Yo insisto, se tienen que regular de manera constitucional o crear normas, leyes que sean, a lo mejor no al nivel de la Constitución, pero que sean normas que sean importantes, que se tengan que respetar, no de esa jerarquía. Bueno, pues creo que son todos los comentarios, todas las preguntas, tenemos todo. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Sí? Sí, hasta abajo dice el tamaño del seno. Está abajo de zona. A ver, vamos a ver esa pregunta y nada más déjenme mandar para que les pasen la cápsula del Dr. Gus Valle. Acuérdense que están buenísimas, las van a encontrar en las mismas plataformas. Siempre el Dr. Gus Valle apoyándonos en un colaborador muy activo, muy importante para este programa. Patita Lastimada nos manda saludo. Panda Rojo también, gracias, un abrazo para ambos. Y finalmente dice: doctor, ¿el tamaño del seno o el que uno se opera las glándulas mamarias pueden ser una causa a que tengamos cáncer? Ajá. Entiendo que si utilizamos, creo que va así la pregunta, si nosotros utilizamos una prótesis y que agrandemos nuestro volumen mamario, eso pudiera estar relacionado con algún tipo de cáncer que predisponga. La respuesta es no. Durante décadas se han hecho estos procedimientos y no se ha visto que haya un incremento en los números, en la incidencia de cáncer de mama por utilizar algún tipo de prótesis. Tiene otras complicaciones, como infecciones o problemas para alimentar a tu bebé si vas a tener bebés, algunas cosas, pero no con el cáncer, ¿no? Siempre y cuando se usen la prótesis adecuada, de calidad, porque hay prótesis que son de mala calidad o prótesis que se revientan incluso, y entonces es un problema porque hay que recuperar todo el material, hay que abrir, hay que quitarlo, o se puede infectar, o puede haber un rechazo inmunológico, y esto sí puede ser, todavía es mucho más frecuente, donde yo no tolero, yo no acepto este material extraño y lo empiezo a protestar, se inflama, se pone rojo, me da comezón, se pone morado, que son los datos de rechazo a un trasplante o a un injerto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, pues fantástico, terminamos el programa. Gracias por estar conectados, gracias por sus preguntas, por su sintonía, por sus recomendaciones. Espero que haya sido de gran ayuda, de interés. Si no lo vieron completo, pues chequen la repetición y nos vemos la próxima semana con otro tema también de mucho interés, sin duda. Que sean felices esta semana, cuídense mucho, un abrazo para todos. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira,
lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.